Bueno, volvimos al podcast del despertar de la riqueza. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Y yo como siempre súper bien acompañado porque aquí tenemos invitados que nos aportan muchísimo. Hoy estoy con Justin Acosta. ¿Cómo estás, mi querida Justin? ¿Cómo te va? Súper bien, la verdad es que la energía que se vive aquí, gracias por esta cordial invitación, de verdad que es para mí un honor poder estar presente en tu podcast y pues bueno, me encanta poder seguir aportando y seguir dando valor a través de todos los canales que existan. Chévere, muchísimas gracias por la acogida, por aceptar nuestra invitación. Y pues quiero presentarte. Eres emprendedora, madre, guías una comunidad, pero cuéntanos tú mismo todo lo que haces. Bueno, pues sí, efectivamente yo soy una mujer, hija de Dios, me considero, siempre cuando me preguntan, ¿quién es Justine? Soy hija de Dios, una mujer que va en búsqueda de siempre estar en su mejor versión, de conseguir su mejor versión. Hoy por hoy me dedico principalmente a negocios digitales y soy líder y mentora de una comunidad de mujeres en las que el objetivo de la comunidad como tal es elevar el nivel de conciencia Ok. y enseñar a las mujeres que desde el amor propio se puede conseguir todo lo que se quiere en la vida, realmente a nivel de relaciones, a nivel de economía, a nivel de situación física, mental, emocional. Entonces, todo parte de eso. Además, pues también tengo negocios digitales, pues tengo una comunidad, que esta comunidad es digital realmente, es a través ¿Ya? de una plataforma digital en la cual lidero a estas mujeres y también vendo productos digitales. Estoy presente en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Y pues bueno, he visto la importancia de tener una marca personal para hacer de tu vida un impacto. Sí, porque la idea con esto de estar en redes sociales fuera de que la gente estigmatice, de que se considera una influencer, es más generar ese reconocimiento, ¿sí? De compartirse con el mundo a través de Ujú, un ujú. propósito que va mucho más allá de los beneficios personales, sino más bien de tener un impacto positivo en personas que vean que realmente se puede vivir en una libertad y en una abundancia todo el tiempo que tú quieras. Guau, qué chévere, qué importante. ¿Cuánto aportas? ¿Cuánto has entregado? ¿No es cierto? Mira, vamos a tener una charla espectacular. Pero antes, cuéntame, ¿cuándo decidiste este cambio? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cuál fue el punto de inflexión donde dijiste, esto tengo que hacer? Bueno, realmente quiero que sepan, yo vengo de una familia que no nació en cuna de oro, realmente, de una familia de clase media, en donde, pues bueno, mamá y papá, mi papá era el proveedor de hogar, pero siempre tuve como esta percepción de que mi papá tenía que sacrificar mucho, inclusive a nivel de relación con nosotros, con su familia, Ok. por llevar el pan de cada día a casa. O sea, era como mi papá siempre trabajando, incluso él siempre fue emprendedor, él es ingeniero civil y pues tenía sus contrataciones y tema de construcción, siempre era trabajando. O sea, yo veía y era mi papá todo el tiempo trabajando. O sea, nunca era como tener ese tiempo de presencia con mi papá, de que esté ahí. Yo realmente tengo muy vagos recuerdos de mi papá jugando, de mi papá Ok. estando, porque siempre era en casa, presente, pero ausente. Ujú. ¿Ya? Estaba y Entonces, estaba trabajando. exacto. O sea, siempre mi papá en su estudio trabajando, ¿Ya? así de lunes a domingo. Entonces, pues bueno, llegó un punto en nuestra vida que mi papá se endeudó tanto, ¿sí? Se endeudó tanto que eso es lo que supe ver. Yo tenía, digamos, un estilo de vida medianamente bueno, viajaba y todo esto, pero siempre a través de la deuda. Siempre yo vi a mi papá solventando con tarjeta de crédito. Ok. Y ese fue el aprendizaje que yo llevé a mi vida adulta, incluso. Mi comportamiento era exactamente igual. Entonces, eh, soy mamá, soy mamá soltera. A los 19 años me quedé embarazada y pues bueno, de ahí en adelante empecé a salir sola, pero en ese punto fue que mi papá llegó a la quiebra. Ok. ¿Sí? Yo vivía con ellos, cuando yo tenía a mi hija yo vivía con ellos y vi como en pandemia, eh, en un contrato con el Estado, mi papá invierte, se endeuda para poder cumplir con el contrato, pero cae pandemia y no le paga. Y llegó a la quiebra absoluta. Eso para mí fue súper fuerte porque yo vivía con ellos. Entonces en ese momento fue que mi papá era el sostén del hogar, incluso ya conmigo, con mi hija, que yo dije, tengo que empezar a trabajar, a hacer algo. Y pues bueno, en ese momento yo estudiaba, pero me tocó
salir adelante sola prácticamente porque a nivel económico, porque yo tenía que terminar mi carrera. Cuando yo me quedé embarazada, yo era becada en la universidad por el área deportiva. ¿Ya? ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías ahí? Yo era bailarina, yo Ah, era ok. bailarina deportiva. ¿Ya? Entonces la universidad te becaba cuando eras parte del club deportivo. ¿Ya? Entonces yo tenía beca, yo estudiaba con beca. El momento que yo me quedé embarazada, eso se quiebra. Wow. ¿Ya? Entonces de lo que yo tenía, eso tenía que yo empezar a solventar económicamente porque mi papá no tenía para pagarme Ujú. O la sea, todo universidad. coincidió a ese Sí, momento. todo empezó de esa forma y pues bueno, yo dije, tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Bueno, fui a la universidad a sacar una nueva beca, ¿sí? Que era por situación financiera. Mi papá quebrado, yo estaba con una bebé recién nacida, Ujú. este, realmente fue que me tocó dejar un semestre de estudiar. Yo tenía aparte, tenía el crédito del IES en ese tiempo que te daban el crédito Ujú, educativo. ujú. Entonces fui a renegociar, o sea, todo era como que yo decía, Dios mío, o sea, ¿en qué momento esto se va a acabar? O sea, mi papá mal, yo tenía una bebé pequeña, o sea, era, la probabilidad de que yo logre conseguir trabajo era casi nula, ¿no? ¿Ya? A esto combinarle con el estudio, pues bueno, finalmente empecé a trabajar, sí, empecé a trabajar, pude negociar una beca por situación económica en la universidad y de esta forma fue que a través de yo poder trabajar tenía un sueldo muy bajito. Yo me acuerdo que en esa época empecé como pasante y luego creo que mi sueldo era entre los 400 $600, pero yo con eso tenía que pagar la universidad. Entonces yo sentía que yo quería querer aportar en mi casa, pero no tenía esa chance. Ok. Mi mamá trabajaba, o sea, era como todo el tiempo en esa constante de qué hacemos, o sea, de qué forma generamos ingresos. Finalmente, pues bueno, en todo este tiempo yo me independizo, tenía mi trabajo estable y todo. Y pues bueno, durante 10 años estuve trabajando en el mundo corporativo, pero nuevamente se repetía el bucle, ¿no? Endeudada, yo ya vivía sola con mi hija depende de mí al 100%. Entonces fue como en ese momento de yo decir, volví a vivir lo de mi papá, porque mi papá era el sustento del hogar, pero yo era como que, claro, tengo que trabajar, pero mi hija pasaba sola, yo delegando su educación a otras personas, yo delegando su educación y su crianza a centros infantiles, a familiares, a vecinos, etcétera. Yo me sentía tan, o sea, dentro de mí era como, yo no quería que mi hija viva lo mismo que yo viví. Sí, de alguna forma u otra yo tenía a mi mamá, pero el recuerdo de mi papá era eso, o sea, Estabas repitiendo la historia. sí, o ¿Ya? sea, en mi caso, como mamá y papá. O sea, mi Ya. hija no tenía una figura en la que mi mamá está ahí conmigo, sino mi mamá y ella tenía que hacer las cosas sola. Entonces, era una constante de culpa en realidad, como ¿Ya? de cómo yo hubiese podido cambiar esta situación y la estoy repitiendo de Ok. otra forma, pero la estoy repitiendo. Ujú. En ese momento fue que, pues bueno, conecté con los negocios digitales, entré a una comunidad digital en la que me enseñaron cómo generar ingresos a través de negocios digitales. ¿Ya? Y pues bueno, aprendí cómo hacer productos a través de tu experiencia, qué es lo que tú puedes aportar a través de cursos, de plantillas, de ebooks y todo este desarrollo de productos, digamos, de alguna forma intangibles, ¿no? Porque son digitales, Ujú. pero también a través del servicio. ¿Ya? En ese momento fue que yo vi como una puerta, yo dije esto y veía de referentes que estaban viviendo eso. Entonces yo dentro de mí era como, Esa ¿qué es mi tienen, oportunidad. qué tienen ellos que yo no tenga? O sea, era como, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Siempre he tenido como esa mentalidad de que yo lo puedo hacer. He tenido emprendimientos, incluso en ese transcurso de los 10 años que te hablo de que trabajé en el mundo corporativo, yo me puse una isla en el Centro Comercial del Recreo. ¿Ya? Me fue súper, súper, súper. Aproveché una oportunidad, un boom que en esa época había para un tema lúdico con niños y me fue súper bien. Pero igual, o sea, era como esa constante de hacía y el dinero se me iba. Ok. Ya tenía el emprendimiento y fue un año muy bueno porque tenía mi trabajo que ya ganaba bien, tenía el emprendimiento, pero tú pregúntame qué hice con eso. ¿Y en dónde está? Nada, ¿me entiendes? O sea, ganaba más, pero gastaba el triple. O sea, ¿Ya? era como endeudarme más y más y más. Cierro el negocio porque hubo un paro, no me acuerdo que fue por ahí en septiembre y cerraron todo. Antes, No justo iba nadie. fue como finales del 2019 en octubre por Ajá. ahí. Ajá. Yo digo, todo es perfecto porque capaz si yo quedaba hasta pandemia hubiese sido peor, porque en ese momento yo pude cerrar, pude hacer lo que tenía que hacer, vender las cosas, pero claro, cierro el negocio y me quedo sin ese profit que yo tenía, ¿no? Ujú, ujú. Y volver a tratar de ajustarme a esa nueva Y ahí realidad. estabas trabajando, o sea, Sí, sí, tenías un sí. trabajo Tenía mi bajo trabajo dependencia. exacto, tenía mi ¿Ya? trabajo bajo dependencia y tenía el emprendimiento. ¿Ya?
pero claro, volverte a ajustar a una realidad de que ya no era lo que tenía el profit que tenía de mi emprendimiento. Claro, y tu mente estaba acostumbrada a que tenías dos ingresos. Exacto. Algo así, ¿no es cierto? Entonces, volver a eso y que aparte se suma pandemia, me bajan el salario. O sea, fue un caos total. La verdad es que en esa época sí la pasé duro, sí la pasé duro. Gracias, yo digo, siempre la vida te sostiene. O sea, independientemente de lo que tú estás pasando, la vida siempre te sostiene, nunca te suelta. Y pues bueno, salí adelante con mi hija, en pandemia me quedo sin trabajo, Ujú. sí, me quedo sin trabajo y pues con el dinero que me dieron en la liquidación quise volver a emprender. O sea, en 2 ocasiones yo emprendí. Ya. La segunda ocasión fue a través de mis servicios profesionales, de mi carrera como comercio exterior, en tema de importaciones, exportaciones. Y pues bueno, digamos que siempre he tenido como la mentalidad del emprendimiento, pero nunca cómo plasmarlo a largo plazo. Siempre como, vamos a ver cómo va, vamos a ver, o sea, sin O sea, estrategia. no era tu principal, digamos. O No, sea, sí era decías sí como, quiero, pero no me atrevo o no necesito sí, o o sea, por era ahora como, lo dejo. ajá, o sea, en mi ¿Ya? mente yo siempre decía, en algún punto yo quiero ser dueña de mi propio negocio. Ok. Pero era como eso, es difícil salir de la zona de confort. O sea, eso de tener tu sueldo fijo y soltar un ingreso que te viene constante. Y que no tengas un jefe que te diga, haz esto de acá, y que no tengas horario y que Sí, esto, ¿no es cierto? entonces es como salir de lo uno a lo otro, Ajá. pero es complicado. O sea, para mí no fue sencillo. Emprendo porque me quedo sin trabajo en pandemia. Aparte que me bajan el sueldo, después de unos meses me quedo sin trabajo. Y empiezo a aprender a dar servicios de mi profesión por un par de meses, pero igual, el dinero que yo recibía se iba. O sea, nunca con esa mentalidad de en qué hago para invertir, para generar que este dinero se multiplique. Ok. Bueno, finalmente ese dinero se acabó, entonces tenía que buscar un trabajo. En mi mente solo era eso. O sea, para mí era la única opción. El emprendimiento como, para mí era como un ingreso extra para mis gastos, mis lujos, digamos, ¿ya? Ok. Pero realmente como para una proyección de hacerlo algo grande, de eso escalarlo, después contratar personal, nunca tuve esa mentalidad o esa visión en esa época, no era como para mí solamente para tener, para mis gastos, o sea, nunca era como, ¿cómo puedo hacer con esto? Multiplicarlo, siempre era para poder viajar, para poder hacer cosas a nivel, que está bien, ¿no? O sea, yo no digo que viajar y eso esté mal, pero sin una proyección, sin un tema de que, oye, este dinero se va a enfocar para esto para el otro, sino que solamente para O sea, como podías. como podía, Venía como exacto. venía. Sí, como venía. Con la información que tuviste de tu niñez, de tu papá trabajando siempre, con ese temor de no dejarle a tu hija sola Ujú. y luego con las complicaciones. O sea, era como una normalidad. Sí, era una Entiendo. normalidad. Para mí el endeudamiento siempre fue normal. Ya. O sea, a mí nunca me causó como un Como miedo, miedo, como no, pero temor. sí me causaba culpa. Ya, Porque era como que yo trataba de salir y cuando trataba de salir venía otra cosa. ya. O Yo sea, decía, ¿sí te diste algún rato cuenta que repetías lo mismo que viviste? sí, yo sabía, mi papá incluso nos decía, porque nosotros en algún punto mi hermano y yo le decíamos como, ¿por qué hacías esto? Y, no, y él decía, no me juzguen, me acuerdo que nos decía, no me juzguen porque ustedes, si es que me juzgan, van a caer en lo mismo. Y las palabras tienen poder, ¿no? Ujú. Y caímos literalmente mi hermano y ¿Tu yo lo hermano mismo. también cayó? Sí, mi hermano también. Ya. Entonces, ahí va el aprendizaje, ¿no? Que fuera de la parte consciente, que tú sabes que estás repitiendo, la parte inconsciente es la que lidera. Entonces tú tratas como de hacer, pero si tú no haces esa reprogramación, ¿no? De darte cuenta cuál es el origen y de cómo tú a través de herramientas puedes cambiar esa situación, lo repites en forma automática. Y tenías momentos que decías, pero hago de todo, hago esto y me sigue pasando lo mismo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tengo la nube aquí así? Sí, o sea, incluso, o sea, ya se transmuta mucho más profundo, ¿no? Porque, claro, o sea, yo me sentía, o sea, genuinamente yo me sentía una mujer abundante, a Ya. pesar de todo, siempre como que tenía eso, pero se me presentaban situaciones en las que reafirmaba esa escasez, que digamos que yo decía que era abundante, pero actuaba de una forma de escasez. Ok. Atraía relaciones en las que, de alguna forma también a nivel de energía, yo era la que resolvía siempre. O sea, yo era la que ganaba más, yo era la que aportaba más, yo era la que solventaba los gastos grandes, inclusive la que le prestaba dinero a mi pareja, y a veces ni siquiera que tenía, sino que yo sacaba un crédito para prestarle, o sea, y era así, como Wow. ese buque infinito de hacer cosas, sí, para yo económicamente ir para abajo, para abajo, para abajo. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, porque ya te venías dando cuenta, ¿no es cierto? Lo Sí. tenías claro, pero ¿cuándo fue el momento que dijiste, se acabó? A ver, ¿hago un cambio en mi vida o cómo fue eso? Cuéntanos Sí, puntualmente. ahí fue que te digo, regresando al punto que me desvió un poquito al tema de los negocios digitales, ¿no? Pues Ya. yo vi estas personas que vivían en negocios digitales y dije, ok,
quiero salir en serio de este bucle, yo ya quiero ser independiente, quiero hacer algo por mí y quemé mis barcos. O sea, fue un día que yo fui al trabajo y dije, hasta tal día trabajo y Y llegó. listo, ya. Claro, en ese momento yo ya estaba haciendo algunos temas de reprogramación, de limpieza, de creencias y todo, que yo dije, bueno, creo que voy por buen camino. Ok. Aún ahí, yo creo que sí fue un poco arriesgado porque no, fue arriesgado porque no tenía una estrategia. O sea, era como dije, la gente puede vivir, yo también puedo. ¿Cómo? No sé. O sea, solo te lanzaste, Sí, solo me lancé, ¿ya? dije, boté el trabajo y dije, aquí como sea, sacamos esto el barco a flote. ¿Y cómo fue eso? Ahí Durísimo. fue duro, porque evidentemente volví a repetir, ¿qué es lo que yo hice? Claro, tengo una baraja de tarjetas de crédito. Entonces dije, mientras el emprendimiento sale a flote, vivir del endeudamiento. Ok, Entonces, claro, en ese punto fue que yo dije, me empecé a dar cuenta de cómo mes a mes mi deuda iba creciendo. Ahí ya hice conciencia realmente, porque como ya no tenía un ingreso fijo, dije, tengo que ver cuáles son mis cupos de ¿cómo tarjetas salgo, para ya? ver cuánto. Entonces ahí dije, a ver, tengo tanto en esto, tanto en deudas, ¿cómo voy a hacer, no? Entonces, claro, ahí realmente por primera vez me di cuenta cuál era mi número a nivel de números de endeudamiento que yo tengo. Y fue Wow. como O sea, dije, tú esto utilizabas las tarjetas, con una pago esta, con esta pago y con esta saco avance y así. sí, pero nunca tuve conciencia de cuánto realmente estaba ¿Ya? haciendo. Hasta que en este punto del emprendimiento, que evidentemente mientras salía a flote, había meses que tenía más, a veces que menos. Entonces yo tenía que organizar mi economía para poder pagar y no quedar en mora en ningún banco. Ok, Entonces ahí fue que yo como que empecé a hacer una estrategia para empezar a darme cuenta cuánto puedo gastar, cuánto me está ingresando, a qué voy a destinar los pagos, cuáles son prioridad. Y pues bueno, he estado así hasta el día de hoy. Y pues la verdad es que lo que me di cuenta en este proceso es que nada es o sea, no es que todo es perfecto, sí, a nivel de aprendizaje, pero que en el transcurso tú tienes dos opciones, o repetir o identificar, observar, que es el 80% de cualquier proceso de reprogramación, identificar cuál es el origen de tu comportamiento, de tus acciones y de tus resultados para cambiarlo. Entonces yo ya identifiqué. Y creo que ese es el paso más grande. ujú, Entonces, identificar cuál es el problema, reprogramar, o sea, esa creencia es como básicamente desaprender. Desaprender lo que ya aprendiste para implementar o incorporar una nueva creencia, unas nuevas acciones, sí, con base al objetivo o al resultado que tú quieres. Y pues bueno, ese es el camino que yo he elegido ahora, pues ahora sí ya puedo decir que estoy viviendo, ¿sí? En abundancia, porque realmente, otra cosa que sí me di cuenta es que cuando tú estás vibrando en escasez me refiero a pensar cómo, o sea, como no me va a venir el dinero, como, y cómo voy a hacer, y esto, y estás ya pensando en futuro cuando eso ni siquiera ha sucedido, es que esa vibración, esa frecuencia atrae eso. Hasta que yo decidí soltar y dije, ok, estoy haciendo las cosas, estoy siguiendo, aprendiendo con mentores que me están ayudando en este proceso, que eso es clave, o sea, es clave tener mentores en diferentes dejarte áreas, ayudar. dejarte ayudar, sí, o sea, porque no todos sabemos todo, o sea, en realidad Ujú, tenemos que ujú. aceptar que hay cosas en las que quizás sabemos más y hay otras en las que necesitamos ayuda. Entonces, pues bueno, eso para mí ha sido clave el tener mentores que me ayuden en este proceso, ¿sí? A nivel también de pensamientos, porque los pensamientos son los que lideran nuestro día a día. Y ahora sí puedo decir que, pues bueno, he conectado con personas maravillosas como tú, he Muchas gracias. conectado con personas que me han ayudado a plasmar esos objetivos y vivo de los negocios digitales. También, la idea también es diversificar, o sea, es como, ¿cuál es tu enfoque y cuáles son otras cosas que pueden venir como a complementar eso? Entonces, hoy por hoy yo todavía no suelto la parte de mi profesión, ¿sí? En algún punto sí es lo que yo estoy intencionando en la vida, que dedicarme al 100% de lo que hoy por hoy me apasiona y me encanta, que es el coaching, el tratar con personas, el ayudar a más personas a potenciarse, ¿sí? A encontrar esa mejor versión para que vivan una vida más libre, porque vivimos en un mundo tan lleno de miedo, de personas que vibran en esta frecuencia del miedo, que todo en su vida se representa a través de ello, en sus relaciones, en la parte económica, en su bienestar físico.
todo. El cuerpo es nuestro mayor reflejo de lo que somos, ¿no? Ujú. Nuestro cuerpo nos está mostrando en qué nosotros tenemos que poner atención y ojo. Claro, y cuando te pasa algo dices, pero ¿por qué me pasa? Más bien es una alerta o es un timbre que te está diciendo, Sí, eso es lo que tienes que mejorar, eso es lo que tienes que hacer. Y uno dice, no, yo mejor me esquivo, ¿sí o no? ¿Te sí, pasó algo así? sí, o sea, es evidente, o sea, la vida y las situaciones siempre te van a dar esas señales, pero a veces somos tan inconscientes que no nos damos cuenta de esas señales. Y es ahí cuando nosotros vamos, sí, como de picada, de O sea, picada, de picada. estábamos dormidos. Sí, Y dormidos. eso es justo lo que queremos en este podcast, por eso se llama el despertar de la riqueza, porque algún momento tú tienes que tomar esa decisión, ¿no es cierto? Ujú, Y eso te ujú, pasó a ti. ujú. Y qué chévere todo lo que nos cuentas, cómo ha sido tu cambio, ha sido un proceso, ¿no es cierto? No fue de Así la es. noche a la Ujú, mañana, pero creo que algo que fue muy importante en ti fue concientizar lo que viviste con tu familia, ¿no es cierto? ujú, Para que no se replique otra vez. ujú. Ahora, cuéntanos, ¿cómo, cuando ya te das cuenta de todo esto y vienes trabajando, que estás todavía en el Ujú, proceso, ujú. ¿no es cierto? Porque este proceso se inicia, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Nunca casi nunca acaba, no acaba. acaba, nunca. ¿Cuándo decides tú aportar y abres la comunidad? Porque es una comunidad para mujeres, ¿no es Sí, cierto? ajá. ¿Y por qué decidiste que sea solo para mujeres? Los hombres no tenemos ese chance. O sea, la verdad es que fue parte de una revelación que se me dio, Ok, ¿sí? Les cuento un poquito de contexto. Yo siempre he sido una mujer que he considerado que al menos físicamente he sido atractiva para el sexo opuesto. Y eso me ha generado un conflicto con el sexo femenino. ¿ya? Esa era mi creencia. Y a través de esa creencia yo lo replicaba en mi vida. O sea, tú tenías conexión con la parte masculina, pero tenías peleas con amigas, familiares, mujeres, etcétera. Ajá, ¿Ya? entonces yo no lograba tener o entablar amistades o entablar relaciones genuinas con mujeres. Te veían como oponente. Sí, me veía, o sea, yo sentía capaz y no, capaz era mi mera percepción, capaz de mi sentimiento de insuficiencia muchas veces, Ok, porque uno sí. dice, sí, yo me proyecto de esta forma, si es lo que uno dice que se proyecta, pero cómo tú estás dentro para actuar de esa forma, que las otras personas perciben, porque todos somos energía, entonces era como, ¿qué es lo que las otras personas percibían? En este caso, las mujeres percibían de mí. ¿Y tú creías eso? O sea, No, ¿algún momento llegó en que te diste cuenta que no era así o era solo tu creencia o todavía no te has dado cuenta? no. El hecho fue que yo siempre decía, las mujeres me envidian, las mujeres son celosas, se ponen el pie y todo esto siempre era eso. Yo no me llevo con las mujeres, yo me llevo con los varones. Ok. Un día, haciendo un proceso de coaching profundo, sale dentro de las tantas cosas que salieron que yo tenía que impactar a mujeres, que ese era mi propósito, mi camino, que yo iba a impactar mujeres. Y eso me chocó y me resonó bastante porque decía, ¿cómo? O sea, Si yo no yo no me llevo, llevo con ¿qué tengo que mujeres, hacer con ellas? ¿cómo voy a impactar mujeres? O sea, me, Ok. me parecía un poco hasta ilógico, ¿no? Ya. Y yo le digo, cuando me dijo eso, digo, si sabes que yo no me llevo con mujeres, o sea, para mí es súper raro hacer conexiones con mujeres. No sé, tú tendrás que descubrirlo, pero para mí ya fue algo que me mostró. Entonces, sanando, reprogramando, me di cuenta que sí, que efectivamente yo era una mujer muy insegura y a través de mi inseguridad yo lo que trataba es de generar inconscientemente competencia, o sea, de Ok. proyectarme como que yo soy mejor que tú, inclusive de forma, o sea, solamente con mi postura, o sea, no, ni siquiera era con el hecho de hablar, de que yo me creía, muchas veces sí, pero ya me veían y me decían, o sea, sí literal me decían, ahí viene la cara de culo. Ya. Sí, me decían, yo me enteré de eso y yo me quedé así, me dice, sí, tienes una cara de empática, de arrogante, o sea, mi sola presencia ya causaba conflicto. Y tú descubriste ahí que era una carencia tuya. Sí, o Era sea, un era, era, hueco que era tenías. como más que una Algo coraza, era una para coraza que yo defenderte me de ponía, algo sí, de era como que de inseguridad. inseguridad, entonces yo Ok. ponía eso como para hacer como un efecto rebote, de como, no, aléjate. Te defendías. Inconsciente, de Ajá, forma ajá. inconsciente, que finalmente no es que está mal ni bien, solo que eso reflejaba Es lo que te en, tocaba hacer a ti. exacto. Ya. Y pues bueno, en ese punto fue que se activa dentro de mí el sistema activo reticular y todo mi camino se expande hacia buscar conexión con mujeres. Se me ponía en situaciones, no es que yo las buscaba. En la comunidad que te digo que empecé una comunidad de negocios digitales, mi círculo era de mujeres, mi coach, mujer, eh,
fue que yo digo, voy a hacer una comunidad de mujeres. Yo tomé la decisión, dije, voy a ir por el camino que se me está mostrando. O sea, la vida o las energías o lo que quieras pensarlo te decía, eso es lo que tienes que hacer. Y te tocaba el timbre, y eso es lo que tienes que Sí, hacer. y era como que, ¿cómo te digo? O sea, como que una cosa me llevaba a otra y era como todo suave, ¿me entiendes? Todo fluido, todo fluía. Ujú. Entonces yo dije, es por aquí, porque claro, cuando uno, a veces uno dice, quieres algo y no se da y tú no quieres ver las señales de que te está diciendo que no es por ahí. Pero en este caso era como todo se daba, una cosa me llevaba a otra, otra, hasta que yo dije, yo misma dije, voy a abrir una comunidad de mujeres. Y ha sido el mayor impacto porque a través de esto es que yo me he dado cuenta que hay tantas mujeres tan poderosas, o sea, que realmente tienen mucho que dar, pero todas las creencias, aprendizajes, religiones, relaciones incluso han formado un personaje. Ujú. Y ese personaje es el que hay que abandonar o el que hay que transformar. Y pues bueno, mi objetivo es ese, o sea, que muchas más mujeres como yo, porque evidentemente a mí todo el tiempo, al ser madre soltera, siempre me decían, ya no vas a poder hacer esto, ya no el otro, esto, o sea, es como que se te ve como un panorama más limitado. Un paradigma que tiene la Sí, y sociedad. como incluso hasta estigmatizada por el mismo hecho de ser madre soltera, porque sabemos que a nivel social igual es como la culpa es de la mujer, o bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nos Y han tienen que puesto como hacerse creencias, cargo exacto. y así eso es lo que va a llevar en la vida, etcétera. Sí, entonces es como quitarnos de esa creencia de que en realidad no importa la situación que hayas vivido, si tú crees que es posible, que tú puedes salir y construir una vida mucho más placentera, mucho más digna, mucho más libre, tú lo puedes crear. Wow, qué importante esto. Gracias, Justin, por compartirlo. Oye, y a partir de eso, ahora tú haces eventos, haces programas dentro de la comunidad, afuera. Cuéntanos un poquito, ¿qué objetivo tiene? Porque claro, la comunidad me imagino que comparten muchas cosas y van creciendo las personas, ¿no es cierto? Pero tú lo llevas un poco más allá todavía. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, yo dentro de la comunidad lo que hago es empoderar a la mujer en todos los sentidos, en la parte emocional, ¿sí? Para que aprendan a amarse, todo parte del amor propio, en la parte mental, a limpiar todas estas creencias a través de herramientas poderosísimas de la nueva era del desarrollo personal, como digo yo. Tenemos también la parte relacional para que mejoren sus relaciones con su entorno, pueden ser hijos, parejas, padres, o sea, todo su Ujú. entorno. En la parte física, la relación que tienes con tu templo, o sea, tu cuerpo es tu templo, o sea, si tú no estás sano no puedes hacer nada. Exacto. Entonces, a nivel alimenticio, a nivel de ejercicio físico, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Inclusive para elevar tu frecuencia. A nivel eh, emocional, mental, relacional, físico y económico. La parte de la economía, ¿qué puedes hacer a través de tus dones, pasiones? O sea, es como descubrir en qué soy buena. Eres buena comunicando, eres buena creando, ¿en qué eres buena? Y a través de eso, a raíz de eso, ok, vamos a establecer un negocio digital con lo que tú puedas multiplicar eso, que se te va a hacer fácil, te va a fluir porque es algo que te gusta. Ujú, Versus ujú. que lo que se hace tradicionalmente que dice, capaz, muchas veces uno estudia, en mi caso fue así. Yo estudié mi profesión porque me dijeron, tienes que estudiar algo. No es Y que era yo dije, solo por números, o sea, porque dices, tal vez esa profesión me va a dar bastante ingreso. sabes que en mi caso fue meramente por mis padres, por darles el gusto a mis papás, Ok. de que tienes que tener un título. Yo no sabía qué estudiar. Yo fui un día y dije, a ver, esta parece agradable, eso voy a estudiar. Yo quería genuinamente, ahora descubrí, ¿no? Porque de hecho amo bailar, me encanta el arte, pero en este proceso de descubrimiento fue como, ¿en realidad era el baile o qué era? Entonces yo me puse a analizar y dije, a mí me gustaba montarme en tarima, por la sensación que producía eso y ahora lo he transmutado a eventos presenciales. Ujú. Entonces, lo mismo que yo quería hacer a través de montarme en tarima, lo voy a hacer desde Ahora otro entregar. aspecto, desde entregar valor. Wow, qué chévere, qué importante eso, porque ha sido un cambio de vivir algo que no querías, de sentir esa ausencia de tu padre, en cambio ahora a entregar mucho y empoderar a las mujeres sobre todo, algo que te costaba, pero que ha sido un crecimiento para ti también. Sí. Y me imagino que este empoderamiento no viene con esa rabia, con esa frustración de decir, hemos sido catalogadas de mala manera, sino más bien desde el ser. Desde el ser del amor propio. Todo Ujú, parte del amor. O sea, el amor es una ujú. frecuencia en la que si tú estás vibrando en la frecuencia del amor, todo fluye. Todo el camino se te vuelve más ligero. No significa que no atraviesas conflictos. Atraviesas los conflictos, pero tú los observas de otra forma. Tú los atraviesas de otra forma. Y Ya no además desde son la retos rabia. para mejorar desde el amor. Sí, finalmente siempre van a ser retos y obstáculos de aprendizaje en los que tú ves áreas de mejora.
Entonces tú dices, a ver, ¿por qué estoy atravesando esto? ¿Qué es lo que yo estoy vibrando energéticamente para yo poder tener que atravesar esto? ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás? No hay, la vida no comete errores. Y todas las cosas que nosotros creemos que son errores realmente son como esas gradas, esos escalones a siempre buscar esa mejor versión. Entonces eso. Y que hay que responsabilizarse, ¿no es cierto? Porque si no, tú dices, no, yo evito esta responsabilidad y me quedo ahí mismo. Es lo que siempre decimos nosotros también aquí en el podcast y en todo lo que hacemos, desde la parte financiera, porque a la final, dime tú también si es que lo manejas, pero es la mejora como persona, como el ser, te da el resultado también en las finanzas donde puedes cuantificar. Sí, o sea, realmente todo es hacia adentro. O sea, el trabajo es hacia adentro. Nunca es hacia afuera. Nunca es tengo que hacer esto para conseguir. Es ser Ujú. para ser y luego tener. Ser, hacer, tener. Ajá, En el mundo tradicional, nosotros lo hacemos al al revés. revés. Tener, hacer para luego ser. Ujú. Tener mi carro para hacer ciertas acción Y para eso es ser vacío. feliz. Pues no, es ser feliz para hacer esto y tener lo que quieres tener. Entonces, desde el ser, siempre es hacia adentro. Entonces, cuando yo entendí esto, para mí fue un cambio fundamental, fue un cambio de 180 grados porque me di cuenta que todo lo que yo debía hacer era invertir en mí, invertir en mi sanación, en mi reprogramación, en aprender estrategias, en aprender cómo manejar las finanzas y todo esto, para que a través de esa sanidad se refleje en todo, en mis relaciones, en la parte económica, en la parte física y en todo lo que integra al ser humano como integral, valga la redundancia. Exacto, y empieza a encajar, ¿no es cierto? Empiezan a aparecer oportunidades que no veías, empieza a aparecer gente, es más fácil conocer personas, grupos, etcétera. Y tú dices, ¿y esto dónde estaba? ¿Sí o no? Y Sí, solo porque empezó, o sea, a cambió el cambiar ser. el ser, exacto, sí. O sea, tú empiezas a conectar con otro tipo de personas. De pasar de un círculo que, por ejemplo, y muchas personas se pueden sentir identificadas, que sales a fiestas. ¿Cuáles son el tipo de personas que cuando tú sales a fiestas conectas? Que quizás están en mucho miedo, O inseguridad, carencia. que buscan salir de su realidad. Ajá, Entonces, ¿qué es lo que tú vas a traer? Lo mismo, lo ¿no? mismo. Incluso en relaciones. Muchas personas dicen, bueno, voy a salir para conocer personas, pero a qué lugar vas a salir? ¿Vas a salir a una fiesta o quizás a un evento de emprendimiento? Claro, generalmente es así, ¿no? Claro. Voy a conocer gente y no vas donde te educan o donde hay No, pues crecimiento. vas a donde hay más carencia. Mm, Entonces, mm. claro, o sea, es como hasta en eso tomar decisiones inteligentes. O sea, ¿a dónde yo voy a acudir? ¿Voy a ir a un evento de emprendimiento, un evento de sanación? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Con qué tipo de gente yo me quiero vincular? El contexto es súper importante Ujú, porque el ujú. contexto te mantiene en esa frecuencia. Cuando tú no estás en contexto de personas vibrando en poder, como yo digo, o sea, en personas que están buscando siempre ser mejores, en sanar, en todo el tiempo ir hacia adentro, en ver qué más tengo que seguir sanando, porque como tú lo decías, es un trabajo de toda la De vida, todo el tiempo. ¿sí? Es como una cebollita, digo yo, vamos quitando capas y capas y capas y Como capas. la de Shrek, la cebollita de Shrek. Ah, sí, 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 así, tal cual. Entonces, sí, yo creo que fielmente en que el contexto es poderosísimo también. Fuera Exacto, de todo lo que tú puedas qué hacer es súper. rodearte de personas y que la vida mismo se va a encargar de ponerte las personas adecuadas para la consecución de objetivos. Perfecto. Oye, qué importante y gracias por compartirnos todo esto. Ahora, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en ti? ¿Cómo sigue tu proceso? ¿Cómo se puede unir la gente a tu comunidad? Cuéntanos dónde te encuentran. Bueno, yo en redes sociales estoy como Justin Acosta Canelos. Se escribe Justine, como Justin, pero con la E al final. En redes sociales estoy tanto en TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn también, todo con el mismo nombre de usuario. Y pues bueno, también tengo mi comunidad en School, es una plataforma americana con el nombre de Emprende Mujer Digital, que igual se los podemos compartir aquí en el video. ¿Qué más? Ah, estamos haciendo eventos, vamos a empezar ya con los eventos presenciales, Impacto de Mujeres, y hacer cosas más allá. Créeme que no es mi idea sacar a los hombres de la ecuación, porque creo que No, por eso existe hombre y mujer, pero creo que en este momento, a nivel país, al menos en Ecuador, mi intención es generar eso, o sea, con un movimiento de transformación integral, que las mujeres se empoderen, y no desde el feminismo como tal, sino ujú, desde el es muy aceptarse, importante. llamarse, de tal forma que eso lo experimenten a nivel externo. Y que une más también a la parte masculina, ¿no? Evidentemente, porque van a traer relaciones, incluso no solamente relaciones a nivel sentimental, sino puede ser para negocios y cosas que puedan conectar con hombres de alto valor, como digo yo. O sea, es conviértete en una mujer de alto valor para que atraigas eso en tu vida. Exacto. No puedes tú ser una mujer de alto valor y atraer a una persona que no esté alineada a tu frecuencia. Vas a atraer evidentemente, y es como resultado un hombre de alto valor si buscas una relación. Y si no, pues
atraer personas que estén vibrando en esa frecuencia. A la final somos seres y todos somos uno, ¿no? Llega un momento en que la parte femenina o masculina deja de tener tanta tonalidad, pero somos uno como seres. Entonces creo que es importante manejarlo así. Oye, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que ha sido de muchísimo valor entregar eso y contarnos tu historia, cómo has ido cambiando, cómo te diste cuenta, a pesar de que tuviste momentos duros, fuertes, pero cómo decidiste y ahora cómo te proyectas. Y creo que muchas personas y sobre todo mujeres ahora que puedan unirse a tu comunidad es súper importante. Vamos a dejarles el link ahí abajo para que se puedan unir, le escriban a Justine, estoy desesperada, esto, todo te va a dar una guía, pero desde el amor, que eso es súper importante y lo recalco porque cuando lo haces desde la carencia o algo es fatuo, o sea, es simplemente llega una solución que al poco tiempo se va. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo. Creo que hay muchísimo más que hablar. Vamos a invitarte nuevamente para que puedas compartir y pues contáctense con Justine para que vean todos los eventos que hace y que puedan unirse tanto digital y presencial, ¿no es cierto? Así es. ¿Sí? Así que, bueno amigos, muchísimas gracias. Así que pon en práctica todo este ejemplo que nos ha dado Justine, cómo ha sido su historia y pues dale like ahí, ponle un like para que puedas compartir a más personas. Tal vez para ti es simplemente un clic, pero para nosotros es súper importante porque puede haber alguien que está necesitando esta información y que le va a llegar y que no es coincidencia, le va a llegar porque justamente necesitaba que personas como Justine lleguen a su vida. Así que comparte, dale like y pues ahí seguimos en el siguiente episodio que como siempre es el despertar de la riqueza. Nos vemos pronto.